En el imaginario venezolano existe un recuerdo inédito que cambió el rumbo de la historia de Venezuela, y que muchos de estos personajes se darán a conocer en un futuro político de uno de los países más importantes de la región. Uno de estos personajes sería Hugo Rafael Chávez Frías, que por aquel entonces no era muy conocido, pero que a partir de allí despegaría como figura trascendental en la política venezolana y como mártir y personaje a seguir por muchos en todo el mundo. Pero antes que nada, me ayudarías un montón si te suscribieras al canal, le das me gusta y compartes con tus amigos. Para ti no supone nada, pero para mí me ayudarías a seguir con este proyecto. Muchísimas gracias y continuemos con esta historia. La madrugada del 4 de febrero de 1992, el país se levantó en medio de una rebelión cívico-militar, quienes en su intento por dar un frenazo al colapso en la que las clases dominantes habían sumergido al país, revivirían la esperanza maltratada de un pueblo. Los uniformados junto al teniente coronel Hugo Chávez se identificaron como el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 o lo que es lo mismo MBR 200, movimiento político fundado a lo interno de las Fuerzas Armadas en 1983, bajo el pensamiento de Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Al frente de 2000 soldados lideró un golpe de estado que fracasó, pero que le sirvió para 7 años más tarde llegar a la presidencia de Venezuela con una idea fija en su mente: cambiarlo todo. Pero antes de esto, hay que mirar hacia atrás en el tiempo y entender el por qué Hugo Chávez decide dar un golpe de estado. La ultraizquierda tomó el poder en Venezuela mediante un proceso que demoró décadas. Sería tonto pensar que Chávez apareció políticamente, ganó las elecciones de diciembre de 1998 y listo, ellos tomaron el poder. Pero obviamente esto no fue así. Esto fue un proceso de décadas. Es importante explicar que, a diferencia de nuestras naciones, Venezuela fue un ejemplo de democracia en la América del Sur, donde regentaban crueles dictaduras militares. La democracia venezolana se recuperó en 1958, cuando un golpe de estado cívico-militar derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez. Aunque algunos dirían que fue un dictador, para otros el mejor presidente que ha tenido Venezuela en toda su historia. En diciembre de 1958 ganó la elección presidencial don Rómulo Betancourt, líder fundador de Acción Democrática, con el 49% de los votos, para el periodo constitucional 1959 hasta 1964. Pero hay un suceso político que cambió el rumbo de las Américas: la toma del poder realizada por Fidel Castro el 1 de enero de 1959 en Cuba. Según algunos historiadores, Castro necesitaba una cabeza de playa en América del Sur. Volviendo con la Venezuela de febrero de 1959, el recién juramentado presidente constitucional, Rómulo Betancourt, soportó estoicamente intentos de golpe de Estado perpetrados por ultraizquierdistas, con el financiamiento del dictador Castro. Por ello, el 11 de noviembre de 1961 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, por ser un país regentado por una dictadura socialista. Se debe recordar que en ese momento el dictador Castro se entregó a los brazos de la dictadura soviética. Para ese entonces el PCB, o Partido Comunista de Venezuela, organizó la guerrilla conocida como Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, o FALN. La FALN inició una guerra de guerrillas contra la joven democracia venezolana. Ante tal amenaza, el 18 de febrero de 1963, el entonces ministro de Interior, el joven Carlos Andrés Pérez, asume la presidencia interina de Venezuela, debido a que el presidente Betancourt está en Washington y develó con mano constitucional y fuerte la intentona golpista del castrocomunismo. Por aquel entonces, el ministro Carlos Andrés Pérez castigaría con mano dura a la ultraizquierda, y todo aquel que cometiera actos guerrilleros eran asesinados, desaparecidos, encarcelados, incluso torturados. Por lo que la izquierda venezolana empezó a fraguar una leyenda en la cual colocaban a Carlos Andrés Pérez como una figura dictatorial y represora. Luego del gobierno de Betancourt le sucedió su compañero de partido, Raúl Leoni, para el quinquenio constitucional 1964 hasta el 69. Pero la amenaza del castrocomunismo siguió vigente porque el dictador Castro, el 10 de mayo de 1967, mandó a 4 comunistas cubanos y 8 comunistas venezolanos que iniciarían un levantamiento contra la joven democracia venezolana. Estas 12 personas desembarcaron en la playa Machurucuto,
Pero el gobierno constitucional develó esta intentona golpista. Al gobierno de Leoni le sucedió el socialcristiano Rafael Caldera, entonces líder del COPEI, para el periodo constitucional 69-74. De esa manera se estableció un bipartidismo adeco-copellano que fue el soporte de la democracia venezolana por 40 años, hasta la llegada al poder de Hugo Rafael Chávez Frías. A Caldera le sucedió el adeco Carlos Andrés Pérez, exministro del Interior de Betancur. El primer gobierno de Pérez, desde 1974 hasta 1979, fue la etapa de mayor bonanza económica de Venezuela, al grado que se le llamaba la Venezuela Saudita. Y la clase media venezolana veraneaba en Miami y compraba 2 televisores porque estaban baratos. Ya para el 88, Carlos Andrés Pérez vuelve a ser reelegido presidente. Pero ambos partidos, Acción Democrática y COPEI, no pasaban por sus mejores momentos. Muchos rumores de corrupción desgastarían a los partidos de tal manera que unos años más tarde lo pagarían muy caro. Lo cierto es que Carlos Andrés Pérez ganaría por el recuerdo de los venezolanos de su primer gobierno, y esa bonanza de la Venezuela Saudita marcaría el recuerdo de los venezolanos. Pero claro, para ese segundo gobierno el petróleo no estaba tan alto como en aquel entonces, por lo que muchas ayudas y bonanzas en el país dejaron de existir. Para ese entonces, el 92% del país eran adecos copellanos, antes del primer golpe de estado de Hugo Chávez. Algunos dicen que un error de Carlos Andrés Pérez fue tratar de acercarse a Fidel Castro y tomarlo como amigo. Hay rumores que dicen que el G2 cubano se infiltró gracias a él en Venezuela y que, gracias a ello, en el 89 hubiera el llamado Caracazo, uno de los acontecimientos más graves en la historia venezolana reciente. Lo cierto es que el Caracazo fue un punto de inflexión para el gobierno de Pérez, y esto lo aprovecharía Hugo Chávez Frías, que ya estaba dentro de las Fuerzas Armadas adoctrinando con sus ideales a sus compañeros de armas. Ahora, recapitulando y volviendo a la madrugada del 4 de febrero de 1992, Chávez, liderando a un gran número de soldados, irrumpiría en la historia venezolana poniendo un punto de inflexión en un bipartidismo consumido ya por la corrupción. Tras varias escaramuzas bajas por ambas partes, el intento de toma de la ciudad capital, Caracas, fue frustrado. Los insurgentes se rindieron luego que las guarniciones del interior del país fueran recuperadas por las fuerzas leales al gobierno de ese entonces. Hugo Chávez y los oficiales rebeldes fueron arrestados y privados de su libertad por fuerzas de seguridad. La histórica alocución del comandante insurrecto fue transmitida ante los medios de comunicación, en donde el pueblo venezolano se maravilló de ver a un joven y desconocido militar asumir la responsabilidad del alzamiento, quien en forma firme y decidida ordenaba a los insurgentes que aún luchaban en Aragua y Valencia que se rindieran, para evitar mayor derramamiento de sangre, a la vez que pedía a sus partidarios deponer las armas. Allí surgió una de las más célebres frases del comandante: "Por ahora los objetivos no han sido alcanzados", que se convirtió en la esperanza de un pueblo y que años más tarde se materializaría para llevar a Hugo Chávez Frías al poder. Y esto fue todo. Sin más, espero que les haya gustado esta entrega. Si se quedaron hasta el final, suscríbanse, denle like, compartan y comenten en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.